Hermanos, Yo también, hermano. como bien decía el hermano Jorge, vamos a tener una lección más acerca de la adoración y el título para esta tarde se llama La adoración en el desierto. La adoración en el desierto, y vamos a ir ahí al libro de Levítico, capítulo 4, hermanos. Al libro de Levítico, capítulo 4. Capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a leer Levítico, hermanos. Va a estar un poquito extensa la lectura, hermanos, así que si alguien quiere dar lectura, unos 5 versículos, lo puede hacer y luego le damos el lugar a otro hermano que quiera leer otros 5 versículos. Levítico capítulo 4 y vamos a leer el capítulo 5 hasta el versículo 13. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Levítico capítulo 4, hermano. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Está leyendo el versículo 4? Sí, está leyendo el versículo 4, sí lo estoy viendo. Está bien. ¿Alguien quiere leer el 1 al 3? Habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hicieron alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecará según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá en su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él.
así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda a un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará toda la grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra su hermano, contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda, por el pecado trajere cordero, hambre sin defecto traerá. Hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuera inmundo, no lo echaré de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera, con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y por su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no le separará por completo. Y rociará la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño
uno lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas de Jehová, es expiación, y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será el sacerdote como la ofrenda de bien. Hermanos, Levítico es el manual para ofrecer a Dios una adoración verdadera. Levítico enseña eso, cómo se debe de adorar a Dios. Y antes de que veamos, leímos bastante. A veces cuando leemos estas partes de la Escritura, hermanos, podemos hasta desesperarnos, porque son muy extensas las lecturas de donde estamos leyendo, pero ahorita vamos a analizar todo lo que está diciendo aquí. Pero antes quiero decirles que la adoración en el desierto, ese sistema de adoración duró 40 años aproximadamente. 40 años, que fue el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Aproximadamente 40 años duró ese sistema de adoración. Y recordemos que el pueblo de Israel es de la descendencia de la familia de Jacob. O sea, Dios va a inaugurar un nuevo sistema de adoración porque el pueblo ha pasado 400 años en Egipto. Ellos no saben adorar a Dios. Ellos solamente han visto cómo se adora en Egipto. Y saben adorar a los dioses que no son dioses, porque nos damos cuenta que hacen un becerro y preparan todo, y lo hacen tan bien que hay una gran fiesta. Se escucha el grito. Entonces, pero ellos saben adorar porque han visto en Egipto, pero adoran a imágenes. Entonces, Dios va después de 400 años aproximadamente que los liberta de Egipto, entonces Dios va a darles un nuevo sistema de adoración. Y ya no va a ser, acuérdense que la última lección que vimos fue la adoración en la era patriarcal. Ya no va a ser la misma adoración. En la era patriarcal veíamos, hermanos, que eran los padres los que ofrecían o dirigían la adoración a Dios. Eran los padres, ni los hijos ni los criados, eran los padres. Y también veíamos que lo hacían, no había un lugar específico, único, porque Abraham lo hizo en la tierra de Canaán, en algunas partes, y también Jacob lo hizo en otras partes, en Berseba. Entonces, y vemos en Génesis 4 también que Caín y Abel ofrecieron una ofrenda a Dios, diferentes lugares. Pero ahora, después de que Dios ha sacado al pueblo de Israel, la descendencia de la familia de Jacob, Israel es la descendencia de la familia de Jacob, después de 400 años Dios la libera, y Dios va a inaugurar. Y mira lo primero que hace. Vamos a Éxodo capítulo 12. ¿Qué encontramos en Éxodo capítulo 12? ¿Qué encontramos? A simple vista. La Pascua. ¿Dónde se celebró la Pascua? En Egipto. Ahí se celebró la Pascua, en Egipto. Y lo primero que vemos ahí en el capítulo 12, entonces, es que Dios va a hacer preparativos. Dios va a preparar al pueblo que le va a adorar en el desierto, porque esa es la idea. Dios le dijo a Moisés: ve con un faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que vaya y que me adore en el desierto. Y Dios va a preparar al pueblo. Y mira lo que dice Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Quiero que usted note esa frase: el animal será sin defecto, porque en Levítico, donde leímos, lo va a decir 3 veces.
3 veces. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, e iré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, lo van a recordar, y lo van a celebrar como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comerás pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendrás una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardarás la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes de la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua, que es para Jehová, y tomad un manojo de hisopo y mojad en la sangre que está en el río, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el río, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis, noten los últimos versículos, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito? ¿O por qué hacen esto? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y nota la reacción. Después de que Moisés da las instrucciones de lo que se debe hacer, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Pero el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron y hicieron, nota, puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Nota, hermano, un acto de obediencia y un acto de fe, de confianza absoluta en Dios, de obediencia total a Dios. Y usaron la palabra puntualmente, tal como Dios dijo que se tenía que hacer la Pascua, se hizo. Ni más ni menos. Así como Dios dijo que fuera la Pascua, así se hizo. Y dice que el pueblo, hermanos, dice que el pueblo, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Estaba el pueblo conmovido, oyendo las ordenanzas de Dios y oyendo lo que Dios estaba pidiendo. Y
fue una adoración llena de fe, llena de obediencia, pero también llena de sentimientos, porque cuando ellos oyeron, cuando sus hijos les pregunten, ustedes les van a decir por qué celebran esto, por qué recuerdan esto. Entonces, lo que Dios les pidió que hicieran, lo hicieron, y hicieron tal como Dios mandó. Y aquí vemos la primera vez al pueblo de Israel, hermano, teniendo una comunión, una comunicación con Dios, y Dios dándole mandamientos, ordenanzas de lo que deben de hacer para poder Dios salvarlos en aquella ocasión y para que el pueblo pudiera, hermanos, tener salvación. Me llama la atención cómo termina el versículo 28, porque dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente. Hermanos, todas las cosas que Dios dijo, cómo se debían de hacer entre una tarde y otra tarde, y el becerro y el mejor, y cada detalle que Dios dijo, ellos fueron y lo cumplieron puntualmente. Y mancharon los dinteles también y adoraron a Dios. Entonces, estaban, hermanos, atendiendo la voz de Dios y no dejaron pasar ningún detalle de lo que Dios les estaba pidiendo. Y esto va a ser importante porque lo van a tener que recordar todo el tiempo, perpetuamente. El pueblo de Israel lo va a recordar. Incluso vamos a llegar al tiempo del Señor Jesucristo y ellos todavía van a recordar la paz. Entonces, hermanos, lo primero es que Dios preparó el corazón de ellos. Preparó al pueblo de Israel cuando iba a salir de Egipto, y vemos la preparación, la Pascua. Comieron la Pascua, lo prepararon todo y hicieron tal como Dios había mandado. Lo segundo que podemos ver es que Dios dio instrucciones, hermanos. Aunque todavía no la está, hermanos, inaugurando el sistema de adoración, Dios da instrucciones. Mira, ya le dijo en Éxodo lo que van a hacer con la Pascua. Mira, ahora vamos al capítulo 19, Éxodo 19. Éxodo 20. Éxodo 20 encontramos las leyes, hermano. Y mira lo que dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios es celoso, y Dios dice: no vas a tener nadie delante de mí. Entonces, Dios quiere alguien nada más, un pueblo solamente para Él. Y luego dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios quería, hermanos, que el pueblo lo adorara únicamente a Él, que el pueblo se postrara, que el pueblo se inclinara solamente delante de Él. Y también, hermanos, vemos que Dios no quería que se le rindiera culto a nadie más, nada más que a Él. Y Él quería que el pueblo lo pusiera a Él en primer lugar, antes de todas las cosas, antes de todo lo que puede estar debajo del cielo y debajo de la tierra y debajo de las aguas, que Él tuviera en primer lugar. No tomarás, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare ese nombre en vano. Versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día, mira, el séptimo día, ese día iba a ser para Dios. Ese día iba a ser para Dios, el séptimo día. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, iba a ser un día dedicado para Dios. Entonces, Dios está dando instrucciones para el nuevo sistema de adoración que se va a llevar a cabo.
Incluso, mira lo que dice ahí el capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a uno y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo se estaba comprometiendo con Dios y Dios se estaba comprometiendo con el pueblo. Entonces Dios les estaba diciendo: no van a tener imágenes, no se van a hacer dioses. Ahora sí se dan cuenta, cuando lleguemos al punto de la adoración en el tiempo de los profetas, que el pueblo, por eso Jeremías 31 dice que el pueblo invalidó el pacto, porque hicieron pacto con Dios. Dios quería que solamente a Él se le adorara, nada de imágenes y menos inclinarse a Él. Entonces, Dios hizo un pacto con el pueblo y Dios se comprometió con el pueblo, va a ser su Dios, pero Él se tiene que comprometer también a ser una gente santa y un reino de sacerdotes. Cuando llegamos al 25, o sea, Dios hizo preparativos. Dios dio instrucciones, Éxodo 20. Dios hizo un pacto con el pueblo. Ustedes me adoran, ustedes solamente me tienen a mí y yo voy a ser su Dios. Se comprometió con ellos. Pero también en Éxodo 25, Dios quería un lugar, no solamente quería, hermanos, un pueblo especial para Él, quería también un lugar especial donde encontrarse con su pueblo. Mira, Éxodo 25. Versículo, podemos leer desde el 1 hasta el 9, si alguien me ayuda a leerlo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceites para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el esto y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haré. El versículo 8, ¿qué dice, hermano? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio. Nota, hermanos, el pensamiento de Dios. Dios quiere tener un pueblo especial para Él. Dios quiere estar cerca de ese pueblo, Dios quiere vivir con ese pueblo, porque dice: habitaré en medio de ellos. Por eso, si tú miras Juan capítulo 1, versículo 14, ya que el verbo se hizo carne, ahí Dios también habitó entre medio de la humanidad. Pero en este sentido también Dios, en el 8, o Éxodo 25, 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y cuando dice harán un santuario para mí, es que ese lugar iba a ser especial, único, y solamente iba a ser un lugar consagrado para Dios, iba a ser un lugar dedicado para Dios. Entonces, en el 19, Dios quiere gente especial, gente santa, una nación de sacerdotes, pero también quiere un lugar, un santuario especial para Él, un tabernáculo donde Dios more y donde el pueblo se pueda encontrar con Dios. Entonces, hermanos, si era el santuario, el lugar, el santuario de Dios o la casa de Dios, no se podía tomar en vano ese lugar. Era un lugar especial. Quiere gente santa, quiere una nación santa, quiere un lugar santo de encontrarse con Él. Y mira el 28.1 y 29.1. Porque Dios está inaugurando un nuevo sistema
sistema de adoración. El único que van a adorar va a ser a mí. No quiero que se inclinen ante las imágenes. Quiero una nación santa y quiero un santuario para mí. Quiero un lugar especial para mí. Capítulo 28, versículo 1. Y hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis. Esto es muy importante, la adoración en el desierto, para que sean mis. Y la palabra la está diciendo Dios. Dice Dios: quiero que Aarón, tu hermano, y sus hijos sean de mi propiedad. Quiero que se consagren solamente para mí. Quiero que me pertenezcan a mí. Porque dice, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y mira, lo dice el capítulo 29, versículo 1. Y esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis. Hermano, Dios escogió una nación, es cierto, y la quería una nación santa y una nación de sacerdotes. Escogió un lugar especial donde encontrarse con su nación, pero dentro, incluso en lo que decíamos del séptimo día, también escogió un día especial para encontrarse con su pueblo y escogió gente dentro de su gente, dentro de su nación, escogió a ciertas personas para que fueran consagrados, dedicados solamente para Él. Estos van a ser mis sacerdotes. Entonces, Dios quería personas especiales para Él, consagradas, apartadas, dedicadas solamente para Él. Y tiene que resonar en nuestra mente, porque cuando llegamos a Apocalipsis, la Biblia dice que los cristianos, Dios nos ha hecho en Cristo Jesús reyes y sacerdotes. Entonces Dios quería un pueblo especial. Dios quería gente especial y quería gente única. Va a ser en el santuario, va a ser el sábado, el día especial para Dios, y van a ser los sacerdotes los que van a hacer los sacrificios. No todo el pueblo, no todo el pueblo. No todo el pueblo va a poder hacer los sacrificios. Los sacerdotes son los que van, hermanos, son los que van a dirigir, como nosotros diríamos en nuestro tiempo, son los que van a presidir el culto a Dios. Por eso cuando llegamos a Levítico 4, donde tuvimos esa lectura, ese nuevo sistema de adoración en el desierto, ese sistema nuevo, no igual al sistema del tiempo de los patriarcas, lo vamos a ver por lo menos 5 cosas, hermanos, que podemos preguntarnos. Dios dice cuándo ofrecer la ofrenda. Dios dice qué se debe de ofrecer la ofrenda. Dios dice cómo se debe de ofrecer la ofrenda. Dios dice quién debe de ofrecer la ofrenda. Y Dios dice dónde ofrecer la ofrenda. Primero, vamos a Levítico 4. ¿Cuándo se debe de ofrecer la ofrenda? Mira el 4.2. Habla a los hijos de Israel: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre estas cosas que no se han de hacer, y hiciera alguna de ellos, y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto por expiación. ¿Cuándo se debe de ofrecer esa ofrenda? Cuando peca. Mira el 13, mira el versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá el becerro. ¿Cuándo se debe de ofrecer la ofrenda? Podemos leer también el versículo 22. Cuando pecare un jefe, mira, versículo 27, si alguna persona del pueblo pecare por él. Cuando el pueblo pecaba, iban y llevaban la ofrenda. Y ahorita vamos a decir a dónde.
llevaban la ofrenda. Y según Éxodo 31, cada sábado el pueblo estaba a las puertas de su tienda y el tabernáculo en medio, y todas las tribus de Israel estaban alrededor del tabernáculo de reunión que Dios había mandado que se construyera. Cada sábado, no cada mitad del sábado, no un cuarto de día, no, era cada sábado. Y el que no cumplía la ley era quitado del pueblo. Entonces, hermanos, cada séptimo día estaba el pueblo ofreciendo ofrendas. Y también Levítico 23, no lo vamos a leer, eso lo pueden leer ustedes, por lo menos nos dice que tenían 3 fiestas al año, fiestas solemnes, donde estaban reunidos todo el pueblo de Israel, por lo menos 3 fiestas al año, la Santa Convocación. Ok, pero ¿cuándo se debe ofrecer? ¿Y qué se debe de ofrecer? Según lo que leímos, ¿qué se debe de ofrecer en ofrenda? Versículo 4, traerá un becerro. Mira, traerá un becerro, es lo que se iba a ofrecer, un becerro. Versículo 8 dice también, y tomará el becerro, y lo podemos encontrar en el versículo 11, versículo 15, versículo 20, versículo 21. Y en el capítulo 4, versículo 23 dice que un macho cabrío, y en el versículo 4, versículo 28 dice que una cabra, y un cordero, una cordera hembra. ¿Y qué nos está enseñando todo esto, hermanos? Que Dios está dando las instrucciones. Dios está diciendo, me van a ofrecer esto. Si no llegara a tener, van a ofrecer esto otro y esto otro. No era lo que al pueblo le pareciera. El pueblo tenía que llevar lo que Dios estaba demandando. Aquel que pecaba llevaba lo que Dios estaba demandando. Entonces, Dios estaba diciendo qué era lo que se debía ofrecer según fuera la situación. Ahora, ¿cómo se debería ofrecer la ofrenda? Mira, les dije que lo anotaran. Mira, versículo, ¿cómo se debería ofrecer la ofrenda? Versículo 3. ¿Cómo debería ser la ofrenda? Sin defecto. Versículo 23. Léelo. Y todo eso nos dice cómo Dios está repitiendo las cosas y nos está diciendo al pueblo, tiene que ser, mira, sin defecto. Versículo 28. Sin defecto. Versículo 32. Sin defecto. ¿Te das cuenta? Cuando llegamos entonces al tiempo de Malaquías, ¿cómo estará Dios, hermano? Muy encendido. Y en Éxodo 19 el pueblo dijo, haremos todo lo que tú nos has dicho que vamos a hacer. Entonces debería ser una ofrenda sin defecto. Y hermanos, tiene la idea de algo que iba a ser sano completamente, limpio de toda enfermedad. En otras palabras, el pueblo tenía, cuando iba a llevar esa ofrenda, tenía que ser lo mejor, de la mejor calidad. Entonces, por eso le dijo al pueblo en Malaquías, no voy a aceptar esos animales enfermos y esos animales pobres. ¿Quién debe de ofrecer? En el tiempo, estamos hablando en el desierto, no en otro lado. ¿Quién debe de ofrecer las ofrendas? Según el versículo 3. El sacerdote, la familia de Aarón, los hijos de Aarón y Aarón, los que había escogido Dios, ellos eran los únicos que podían ofrecer los sacrificios, los holocaustos a Dios. El pueblo no iba, hermano, a ofrecer holocausto. Llevaban el animalito, tenían que hacer todo lo que Dios decía, pero los que ofrecían la ofrenda adelante, entonces encontramos un tipo de alguien que estaba mediando entre Dios y el pueblo, y eran los sacerdotes. ¿Dónde se iba a ofrecer el sacrificio? ¿Dónde se iba a ofrecer el sacrificio? Versículo 4. Hay muchos versículos aquí que tengo anotados, pero vamos al versículo 4. Lo traerá a la puerta. Nota,
¿Cuándo se debe de ofrecer? Los sábados era cuando ellos estaban ahí en el tabernáculo, ofrecían las ofrendas cuando habían pecado delante de Dios. Quiere decir que cada vez que Dios miraba aquí con los animalitos, Dios decía: mi pueblo ha pecado. ¿Y qué se debía ofrecer? Bueno, un becerro, una cabra, según fuera la instrucción de Dios. Y luego, ¿cómo se debía ofrecer? Pues debía ser una ofrenda sin defecto, lo mejor. ¿Y quién debía ofrecer la ofrenda? Los sacerdotes. ¿Y dónde se debía ofrecer la ofrenda? En el tabernáculo. Ahí se tenía que llevar, dice, a la puerta del tabernáculo, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante. Es más, hermanos, no, ese no lo, porque es mucho, pero si ustedes toman nota en el capítulo 4 y capítulo 5, noten esta frase: delante de Jehová. Se repite una y otra y otra y otra vez. ¿Y por qué, hermano? Porque en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Dios puede estar en todas partes, pero ese era el lugar que él había escogido para habitar entre medio del pueblo. Entonces lo llevaban ahí, y Dios decidió dónde vamos a ofrecer la ofrenda: en el tabernáculo de reunión. Me pregunté, ¿por qué se deben ofrecer sacrificios, holocaustos, ofrendas, expiaciones y ofrendas de paz a Dios? ¿Por qué? Me pregunté. ¿Cuál era la razón por qué el pueblo tenía que ofrecer? Lo dice en Levítico capítulo 4. Porque había pecado. Porque habían pecado delante de Dios. Entonces, esa era la razón. Porque el hombre había cometido pecado. Y siempre que el hombre pecaba, iba y se presentaba con el animalito y hacía expiación por su pecado. Y mira, y dice la palabra de Dios también, dice que eran perdonados después de que se ofrecía el holocausto. Según Génesis 12, Abraham levantó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Según Génesis 35, Jacob ofreció sacrificios a Dios en Berseba. Y según Levítico 4:2, las ofrendas, esto es muy importante, las ofrendas, Levítico 4:2, habla a los hijos de Israel y dice: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no ha de ser, e hiciera alguna de ellas, y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá ¿a quién se debe de ofrecer la ofrenda? Dios a Jehová. Hermano, y lo que estamos viendo es que la adoración, las ofrendas, lo que se iba a darle a Dios, tenía que ser tal como Dios decía, tenía que ser el lugar donde Dios decía, y tenía que el pueblo saber que eso, aunque es un animalito, es una paloma, es un efa de harina, eso era para Dios. Entonces a Dios se le debían ofrecer las ofrendas. Y no han cambiado, hermanos, no han cambiado esa idea, ese pensamiento de Dios. Porque cuando tú llegas cuando llegamos a 2 Corintios, dice que la iglesia en Macedonia se dio primeramente a Dios. O sea, la ofrenda que ellos ofrendaban no era simplemente, bueno, vamos a llevar un animalito y ya, no. Ellos tenían en mente, este animalito que vamos a llevar, lo vamos a ofrecer a Dios. Y para Dios le vamos a ofrecer lo mejor. Y decimos que las ofrendas, hermanos, eran para el perdón de pecados. Entonces, quiero resumir todo. El sábado era el día que Dios había escogido para que su pueblo
le dedicara ese día, el sábado. Dios había escogido una nación, Israel. Esa era su nación, ese era su pueblo, esa era su familia. Dios escogió un lugar, un tabernáculo. Construyeron un tabernáculo desde Éxodo 25 hasta Éxodo capítulo 31, nos damos cuenta. Construyeron un lugar porque Dios mandó que se construyera un lugar para Él. Y también, hermanos, Dios escogió dentro del pueblo gente especial para que fueran los que ofrecieran las ofrendas, para que se consagraran, que se dedicaran solamente a Él. ¿Qué estamos diciendo? Que por 40 años el pueblo de Israel estuvo haciendo lo mismo en el desierto. El día sábado en el tabernáculo de reunión, y los sacerdotes eran los que dirigían la adoración a Dios. Y era una adoración no para todo el mundo, solamente para el pueblo de Israel. El tabernáculo, el lugar de reunión. El sábado, el día de reunión. Los sacerdotes, los que dirigían la adoración. ¿Y sabes qué dice Jeremías, hermano? Mira lo que dice Jeremías, con eso vamos a terminar. Entonces, debemos de saber que en el tiempo, voy a dejarlo así, en el tiempo del desierto, por 40 años aproximadamente, no digo 40 años porque yo no estuve ahí, ni sé si pasaron algunos días, algunos meses, más o menos, pero por lo menos por 40 años, el pueblo se reunió con Dios en el tabernáculo de reunión, lo hacían los sábados, los sacerdotes eran los encargados de dirigir la adoración y solamente era para el pueblo de Israel. Pero mira lo que dice Jeremías capítulo 2, Jeremías capítulo 2, si no me equivoco. Con eso terminamos. 40 años el pueblo estuvo haciendo esa reunión. Mira lo que dice Jeremías 2. Jeremías 2:1. Vino mi palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio. ¿Cuándo? Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Y todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Cuando Dios recuerda los años en el desierto, ¿cómo lo recuerda Dios, hermano? Como el tiempo cuando, pues nosotros diríamos, Dios recuerda la luna de miel espiritual que tuvo con Israel. Para Dios, los años en el desierto fueron días felices, fueron días de amor, fueron días, hermanos, de confidencia, de intimidad con el pueblo. Dios lo recuerda de una manera que dice: me acuerdo de tu fidelidad, me acuerdo de tu juventud, me acuerdo del amor de tu desposorio. Santo era Israel. Hay algunos comentaristas que dicen alguna cosa, pero yo voy a decir algo. Para Dios, el tiempo en el desierto fue el tiempo más íntimo con el pueblo de Israel. Fue el tiempo cuando Dios disfrutó de una estrecha relación con el pueblo, tanto que se lo recuerda y lo mira, hermanos, como una relación de un marido para una esposa, como cuando se acaba de recién casar. 40 años en el desierto. Así recuerda Dios esos 40 años de amistad, de amor con Israel. 40 años que Israel, hermanos, adoró a Dios en el desierto y ofreció sacrificios, hermanos. ¿Y qué nos puede dejar esto como enseñanza también, hermanos? Que Dios quiere que se le adore siempre, en todo lugar y en todo tiempo. Y que aunque Israel no tenía, hermanos, vida o un lugar propio, no tenía un terreno, no tenía una casa, vivían, hermanos,
ahora sí a la deriva, no dejaron de adorar a Dios. Tanto que Dios lo recuerda como los momentos más maravillosos de su relación con Israel, hablando espiritualmente. Santo era Israel, fiel era Israel. Israel llamaba en el desierto. Hermanos, esas palabras de Jeremías lo conmueven a uno, porque aunque Israel no tenía nada materialmente, aunque Israel no poseía nada materialmente, que podríamos decir ofrecerle a Dios, lo que tenía y que Dios se lo pidió, Israel se lo dio a Dios y Dios lo recibió de todo corazón. Fueron 40 años, hermano, que se adoró a Dios en el desierto. Que los años que vivamos en esta tierra, nosotros, sean años de adorar a Dios, y que cuando ya no estemos, en esta tierra, se recuerde de nosotros que amamos a Dios, que fuimos fieles a Dios, que obedecimos a Dios y que éramos santos para nuestros Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén. Vamos a ir a Dios en